La mayoría de guatemaltecos viven constantemente con la zozobra de la violencia. Viven en un país violento, viven en una sociedad violenta. Y eso es sumamente grave. Y aquí les quiero compartir datos de la violencia homicida de Guatemala de los primeros 4 meses del 2024 y que son relevantes. En comparación con el mismo periodo de tiempo, es decir, 2023 en los primeros 4 meses. Estos datos los tomamos de un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN el mes pasado, en mayo, hace poquito. Hace poco. Y aquí voy a leer algunas cifras. A veces las cifras es un poquito tedioso, pero realmente aportan muchos datos para el análisis. Un dato relevante aquí que quiero mencionar es que según las estadísticas presentadas por el CIEN, que obviamente fueron sacadas de datos públicos, claro, de data pública, es que en los primeros 4 meses de 2024 hubo 74 homicidios menos que en el mismo periodo de 2023. Esto equivale a una reducción del 8%. Si bien hay una disminución, es insuficiente. Por supuesto. Es insuficiente porque en un país como Guatemala, que es catalogado como los más violentos de América Latina, esas cifras no dejan de ser alarmantes. Tampoco es para ponerse a celebrar. Por supuesto que son números, y números que se reflejan aquí en una reducción del 8%, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿verdad, Razón? Sí, porque estamos hablando que en los primeros 4 meses del 2023 hubo 898 homicidios. Y en el 2024, en sus primeros 4 meses, hubo 824 homicidios. O sea, entendemos que hay una reducción de 74 homicidios menos. Pero hay 824 personas asesinadas en Guatemala en los primeros 4 meses. Es una cifra que sigue siendo alarmante. Es alarmante. O sea, 824 personas asesinadas en lo que va en los primeros 4 meses del año. O sea, está bien, como dices, Marvin, y las estadísticas lo dirán, porque incluso el mismo ministro de Gobernación dice, ha existido una disminución de homicidios. Claro, eso no lo vamos a negar, pero no es suficiente, porque hay 824 personas que en los primeros 4 meses del año han muerto por diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces, sí, y es que aquí, Sonny, también hay que resaltar, ya lo mencionabas en otros números, el departamento de Guatemala sigue siendo el más violento. El departamento de Guatemala sigue siendo el más violento, que es donde viven millones de guatemaltecos. Claro. El departamento donde hemos vivido nosotros durante muchos años, y es el más violento. Seguido del departamento de Escuintla. Recordemos que el departamento de Escuintla, como muchas regiones del país, está tomado por estructuras del crimen organizado. Nosotros hemos reporteado ahí, nosotros hemos trabajado en terreno. Sí. Y por ejemplo hay municipios como Tiquizate y Nueva Concepción que son sumamente peligrosos, donde el Estado tiene poca presencia, ¿verdad? Por citar ejemplos. De ahí hay otros departamentos como Totonicapán, que históricamente ha sido de los menos violentos. Y aquí lo reflejan las estadísticas. En los primeros 4 meses de 2023 hubo 3 personas fallecidas y una en el 2024. A esas cifras deberíamos de aspirar llegar en Guatemala. Reducir los homicidios al mínimo. Al mínimo. Porque los guatemaltecos y las guatemaltecas derraman su sangre todos los días. Claro, sí. Guatemala, Escuintla, Izabal, como lo decíamos, son los departamentos más violentos en Guatemala. ¿Y qué pasa ahí? Poco control del Estado. Poco control del Estado en el caso de Escuintla y Izabal. O los policías, la gente del Ministerio de Gobernación o policías involucrados en hechos ilícitos. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Si bien, como mencionábamos, de que en el mismo periodo de tiempo, en los primeros 4 meses, 2023-2024, hay una reducción de homicidios, de muertes violentas, pues hay unos departamentos en donde esa cantidad de homicidios se incrementó. Por ejemplo, Santa Rosa. En el 2023, en 4 meses, los primeros 4 meses del año, se habían reportado 31 homicidios. En comparación a este año, hay 46. O sea, hay 15 homicidios más. Se elevó en un 48%.
los casos de homicidios. Claro, ahí que les pongan... Vamos a ponerles esta tabla. Hay que ponerles esta tabla en pantalla para que lo miren. Mientras Sonia se está explicando eso, ahí les va a aparecer en pantalla la tabla para que ustedes miren de qué estamos hablando. Es una tabla tomada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 y la compartimos ahí en pantalla, mientras que se refiere a la violencia homicida en Guatemala durante los primeros 4 meses en comparación con el mismo periodo de tiempo, solo con el año anterior. 2023, y esta se elaboró con datos de la Policía Nacional Civil, ustedes ahí mismo lo pueden ver. Y entonces, los departamentos que ustedes ven en rojo son los departamentos en los que hubo un incremento, por así decirlo, elevado de homicidios durante el mismo periodo 2023-2024. Santa Rosa, hubo 15 homicidios más este año, que es un 48% más. En Suchitepeques pasó de 8 homicidios a 22, un incremento de 14 casos, es un 175% más. Y Jutiapa de 24 a 36, son 12 casos más, es un 50% más de estas muertes violentas. Y los que usted ve en Escuintre, Guatemala, son los departamentos donde más homicidios hay, pero de 2023 a 2024 hubo una reducción, por eso se ven azules, pero al final siguen siendo alarmantes las cifras. Entonces, como decíamos, ¿se reconoce que se están haciendo esfuerzos para reducir los homicidios en Guatemala? Sí. ¿Se reconoce de que la policía ahora está más activa? Por supuesto, pero no es suficiente. Por supuesto. Porque a la fecha hay 824 personas que han sido asesinadas en Guatemala, que han muerto de forma violenta, según los reportes de la Policía Nacional Civil. Sí, y es que ahí es sumamente relevante hablar de estas cifras para que se den cuenta ustedes cómo el tema de la violencia sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y que lo comparamos con los temas de corrupción, impunidad, porque nos afectan. Eso también hay que incluir el pésimo sistema hospitalario del país, el pésimo sistema educativo, donde algunos privilegiados son los que tienen la mejor educación en países como Guatemala.